Hay algo que confunde a la comunidad debido al alto volumen que estamos teniendo de inmigrantes, de personas que están llegando a otros países, que quieren trabajar legalmente, pero pues no lo pueden hacer. Y de eso queremos hablar el día de hoy. ¿Qué es el ITIN? ¿Para qué se utiliza el ITIN? Y necesito yo un ITIN. Vamos a hablar justamente de eso, Giovanni, porque como se conoce en el idioma inglés, el ITIN es el Individual Taxpayer Identification Number. Pero ¿de qué se trata y qué es el ITIN? Pues el ITIN básicamente es un número personal de contribuyente, es un número de tramitación de impuestos emitido por el Departamento de Impuestos Internos, el IRS, pues emite los ITIN a las personas a quienes se les requiere tener un número de identificación del contribuyente de los Estados Unidos, pero no tienen ni tampoco reúnen los requisitos para obtener un número de seguro social, que es como el Social Security Number, de la Administración del Seguro Social de los Estados Unidos. Entonces, teniendo claro de qué se trata el ITIN, cuál es el significado, ¿para qué utilizamos un ITIN? ¿Para qué? ¿Por qué muchas personas que usted conoce no tienen un número de seguro social, pero sí tramitaron un ITIN? Pues el IRS emite los ITIN para ayudar a las personas a simplemente a cumplir con las leyes tributarias de los Estados Unidos y poder usted, por supuesto, proporcionar una información de lo que usted gana. Un número de seguro social no tiene nada que ver con este ITIN number y se los volvemos a repetir, pero es una manera muy eficiente el ITIN de tramitar y dar cuenta y declarar impuestos y, por supuesto, pagar los mismos. Estos se emiten independientemente del estado migratorio, no tiene nada que ver con el estatus migratorio, ya que tanto los extranjeros residentes como los no residentes pueden verse obligados a tener un número de ITIN simplemente para propósitos de verificación, para propósitos de cumplir con las leyes tributarias de los Estados Unidos, para ningún otro propósito que no sea presentar una declaración de impuesto federal. Entonces, aclarando este tema, ya vamos por el punto número 2. ¿Qué es un ITIN y para qué usted puede utilizar un ITIN? No hay absolutamente nada que esté limitado, sino que es para simplemente que usted pueda declarar y cumplir con las leyes tributarias de los Estados Unidos. Es interesante, Wendy. Y fíjate tú que yo creo que nuestra fundación se ha caracterizado toda la historia de que siempre nos hemos preparado para ayudar al inmigrante y decirle qué es lo bueno y qué es lo malo. Y una de las cosas es qué bueno que exista esta oportunidad de poder hacer un ITIN number. El ITIN number, como acabas de decir, es para pagar los impuestos que sean del gobierno y que hay que hacer un income tax. Si tú quieres ganar un dinero o tú trabajas por tu cuenta, qué sé yo, limpiando casas, o todavía no te ha llegado a nivel personal un documento legal, pues puedes presentar impuestos a través de este número de ITIN number. Pero hay veces que los familiares te malinforman, y hablo de los familiares porque son los más cercanos, o no un amigo. Yo creo que aquí la mayoría de nosotros los latinos estamos acostumbrados a eso, de que me digo, no, que yo tengo una tía que llegó en el año 1988 y que cuando llegó en el 88, mira, eso tenía un parol y ese parol, y empiezan ahí, y te cuentan desde 1988 y tú crees que las leyes son iguales. Todo esto ha ido evolucionando y siempre, Wendy, la abogada Noelia Ramos, y creo que tú lo has dicho, que es como el ADN correcto de cada una de las personas, que al final cada uno es independiente. Tú entraste, por ejemplo, si entraste por el río, si entraste por avión, vas a tener un tipo de derecho diferente. De igual manera, cuando tú vas a migración, es discreción del oficial de migración, o cuando tú estás en inmigración, es discreción del oficial de darte un parol, de no dártelo, de ponerte en una categoría, dependiendo lo que él crea como oficial en ese momento. Hay unos que salen perjudicados,
hay otros que salen peor de perjudicados. Y entonces el ITIN number es como una referencia. Y yo se me ha quedado, Wendy, pegado en la cabeza. Y ojalá que el día 12 el abogado Nicolás Aguado esté con nosotros acá en nuestra emisora Radio Luz Miami 1450 AM 101.9 FM, que pueda estar con nosotros en nuestra inauguración el día 12, porque a mí se me quedó grabado una vez que lo invitamos a nuestra hermana emisora, la 670, la poderosa, cuando nos dijo el declarar los impuestos para una persona que no tiene documentos no es legal. O sea, ¿cómo tú vas a declarar si tú no tienes papeles ni tienes permiso de trabajo? Controversial. Correcto. Pero es moral. Tiene que ser moral. Y el moral te lo van a preguntar cuando tú vas a presentar la residencia o cuando te vas a hacer ciudadano. Necesitan documentos donde digan que si tú pagaste impuestos o no pagaste impuestos. Al gobierno no le interesa si fue por un ITIN number o fue por una corporación, pero que tú le hayas pagado al gobierno. Yo creo que hayas cumplido. Que hayas cumplido. Y entonces eso a mí se me ha quedado grabado, es verdad. Tú como inmigrante, si tú pasas 1 año, 2 años y no te han dado un permiso de trabajo, pero moralmente tú sientes la necesidad de poder pagar. Y fíjate que qué bien se siente, porque yo me recuerdo que en aquel entonces había un muchacho que se llamaba o que se llama Willy Flores, Wilber Flores. Wilber. Nosotros lo ayudamos a través de Fred, Fred Montoya. De EFG Taxes. EFG Taxes, a sacar un ITIN number para que él pagara los impuestos. Y decía Wilber, cuando todavía no había volado, me siento contento porque estoy pagando mis impuestos, aunque no sea legal, pero el día de mañana yo voy a ser legal y pude cumplir con esa parte de mis impuestos. De igual manera, como decía, que tenía un hijo donde tenía Medicaid, porque el hijo era americano, y él estaba cumpliendo con los impuestos de él. Correcto. O sea, eso viene en la moral de cada una de las personas que queremos pagar un impuesto para el gobierno porque no somos legales. Correcto. Entonces yo creo que va a depender de cada una de las personas, pero sí es importantísimo, de igual manera como cuando se hace una corporación. Y aquí hemos hablado en muchas de las ocasiones con diferentes personas importantes en la fabricación, no, en la ejecución de los impuestos. Y existen muchas, y tú has hecho muchas preguntas acerca de las asociaciones, de las corporaciones. Correcto. El señor César dijo en a mí me gusta escucharlo porque el señor César dijo que era como el apellido. O sea, si tú te llamas YBC o como luzca mejor, YBC Printing Corp, YBC Printing Inc. Depende como tú sientas que se oye mejor. El LLC, he escuchado hablar, pero la realidad de las cosas, y cuando te vas a la parte de las leyes, de la parte de cómo pagar los impuestos, hay que tener un poco de conocimiento. Y veces que el contador no tiene la facilidad de palabra, te empieza a hacer los papeles y empieza a tenerte como a darte, él está enfocado en sus impuestos. Correcto. Pero ¿quién te aconseja a ti cuál es la mejor manera de sacar una forma legal de esto? El contador, para llevar menos documentación, te va a decir, tú sacas un LLC. ¿Por qué? Porque el LLC, tú vas a hacer los impuestos directamente de la corporación tuya. Vas a hacer, posteriormente se va a pasar a tu impuesto y ya está limpio de pecado. Y ya no hay ningún problema, tú puedes tener la cuenta y se hizo de la manera correcta. Ok, eso es verdad. Eso es la forma más adecuada cuando las transacciones son muy pocas. Pero si tu corporación o tu compañía está en una escala mayor, y en el dado caso, por ejemplo, la Corp,
la que viene siendo la corp, tú puedes poner a varias personas en tu compañía y todas son dueñas. Correcto. Y tienen un porcentaje. ¿Y qué es lo que sucede? Que cuando tú vas a hacer los impuestos para el contador, es un poquito más complicado. Correcto. Porque tienes que sacar los profits and los loss de esa corporación y lo que sobre la tiene que dividir en los porcentajes dependiendo de qué cantidad tiene de beneficio uno del otro. Y entonces es un poquito más complicado las cuentas bancarias y todo eso. Entonces tiene que llevar, y el contador tiene que cobrarte, porque es parte de la... Claro. Y las corporaciones más grandes, mayor problema que puede suceder. Entonces hay veces que nosotros no queremos hacer, pero es muy importante que tú te desligues de una u otra manera de lo que es los problemas personales que tenga una corporación. Porque tú al final vienes y con una corp cierra la corporación, se quedó, o la cambiaste, se la pasaste a otra persona y esa persona siguió dirigiendo y a ti, a nivel personal, no te afecta en lo absoluto. El LLC, el LLC sí te afecta. Entonces, todas estas cositas son importantes. De igual manera, cuando todas las corporaciones, cuando tú las abres, todas las corporaciones son profit, todas. Por ejemplo, cuando tú empiezas una corporación, esa corporación, tú puedes poner Toys for Kids Miami Foundation. Y esa corporación, vienes y tú, esa corporación, aunque diga Toys for Kids Miami, es profit. Claro. Tienes que ponerle un amendment o tienes que ponerle las consideraciones y que el gobierno te la acepte posteriormente en un proceso. Puede llegar en un proceso de que puede ser 8 meses, creo que a nosotros nos tocó 8 meses el poder poner la non-profit. Pero ese departamento es un poco demorado. Entonces uno cree que al ponerle, por ejemplo, Toys for Kids Miami Foundation, ya esa es non-profit. No, hay un proceso. Hay una certificación. Y una de las certificaciones que debe de ser para la fundación, cuando son non-profit, que no haya ningún vínculo. Correcto. Porque si hay algún vínculo, esa corporación se convierte en una corporación profit. ¿Por qué? Porque, ven acá, vamos a hacer una corporación y vamos a meter al primo, al sobrino, al tío, al hermano, al cuñado, al yerno, a todos los vamos a poner en la corporación para que esa corporación, entonces esa corporación es familiar. Claro. Tú no estás haciendo absolutamente nada para que se vea la transparencia. Y entonces, ante la luz del gobierno, eso no es legal. No. Entonces, hay muchísimas cosas que nosotros, cuando ya estamos en la parte interna, que tenemos que aprender de nosotros cuando vamos a hacer una corporación y ver qué tipo de beneficio es el que vamos a tener. Y el beneficio, mira, cuando tú eliges un contador, Wendy, una persona que te lleve la parte contable, tiene que haber esa química que puede existir con el médico, claro, con el abogado, sí. Porque si tú no tienes química con el tipo, perdón, tipo la palabra, o con la señora que te va a hacer el individuo que te va a hacer los impuestos, entonces no vas a hacer nada, porque tú le tienes que decir, oye, mira, yo quiero crecer la corporación, yo quiero ser grande, yo quiero ser y quiero tener sucursales y quiero ser pero si me pasa algo, yo no quiero tener ningún problema con nadie, yo quiero ser independiente. Entonces, todas esas cosas se las tienes que decir. O como hay personas que ponen un negocio y dicen el negocio es plomero. Entonces, en la parte del plomero, ¿para qué va a ser una corporación si él no va a generar más que el trabajo de él? O sea, hay que tener confianza con la persona que te va a ayudar a poder hacer la tramitología de tu corporación. Interesante, Wendy, es un tema extremadamente grandioso. No, y que también con mucha responsabilidad, Giovanni, porque no solamente el estar certificado y acreditado 501c3 como lo somos nosotros, acreditado non-profit, eso lleva demasiadas responsabilidades. Anualmente hay que hacer
diferentes cosas para poder mantener el estatus y por supuesto cumplir con cada uno de los requisitos de diferentes departamentos del estado de la Florida y de los Estados Unidos en general. Por eso es que hay que tener mucha información antes de emitir cualquier acción. Mira, hay veces que dicen que lo que es de Dios y lo que es del César es del César. Hay veces que tú no tienes tiempo para ayudar la parte contable, pero hay veces que las personas pintan como certificadas y al final no te van a ayudar en lo absoluto. Cuando tú vayas a hacer los impuestos, tú tienes que contar con esa persona que tenga la localización, que te pueda responder en un caso que tú tengas un problema. Y es tan simple, porque hay mucha gente, fíjate tú, hay contadores que te dicen, oh, tienes que guardar todos los papeles porque el día de mañana, si tú no tienes los papeles, si vas al poli, tienes que guardarlo del poli, si vas al sedano, lo del sedano. Y eso se le presenta al gobierno. Wendy, eso no se le presenta al gobierno siempre y cuando no haya una auditoría. Si hay una auditoría, pues tú tienes que tener toda la documentación que el gobierno te vaya a pedir. Pero normalmente cuando tú te haces los impuestos o haces una declaración de impuestos, vienen los renglones, porque el gobierno no quiere que tú le mandes un file de 800 páginas como de 833 páginas como el Obamacare, para que lo leyeran los congresistas. No, el gobierno quiere 2 páginas. Una, cuánto ganaste, cómo lo distribuiste el dinero, cuánto pagaste en casa, cuánto pagaste en renta, cuánto... Ahora, si el gobierno, imagínate, si una persona que trae un Mercedes, trae un Toyota, tiene otra Toyota, tiene un Yukon, tiene una casa, tiene 3 corporaciones, tiene esto, tiene el otro, y solo me presenta $4,000 de impuestos. O sea, yo como gobierno te tengo que preguntar, oye, ¿de dónde tú estás cogiendo ese dinero? Porque tú en el banco me estás depositando X cantidad de dinero y tú tienes unos gastos excesivos, y por qué tú tienes unos gastos demasiadamente pequeños. Y entonces ahí es donde empieza la auditoría que te puedan hacer. Bien importante, Wendy, quién tienes de contador y qué profesional te está ayudando a llevar la contabilidad. Y también importante, Giovanni, antes de irnos con el abogado, que ya lo tenemos en línea, es que estas estatus de 5 acreditaciones de 501C3, pues sí pueden ser revocadas. Recuerden que a partir del año 2006 hubo unos cambios para esta categoría 501C, que debe o exige literalmente que cada 3 años se dé el formulario 990 obligatoriamente. Así que si usted es una de esas personas que no está enterado o no tiene un buen contador o no tiene una buena información, pues tenga en cuenta que este estatus de 501C3 pues sí caduca y sí puede ser revocado. Esto no es algo que se le da y es de por vida. Es muy importante esa aclaración. Pero bueno,